Bien, buenos días. Vamos con el tema para esta semana de derivadas de la clase de matemáticas. Objetivos: entender la definición de derivada, derivar polinomios utilizando la propiedad de derivada. La derivada de una función en un punto x es el límite, si existe, dado por límite cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x entre h. Si una función f es derivable en un punto x igual a a, la derivada de la función en dicho punto viene dada por la expresión derivada de f de a, se representa de esta manera, la f con un apóstrofe, igual al límite cuando h tiende a 0, de f de a más h menos f de a entre h. Por ejemplo, la derivada de 2 es igual al límite cuando h tiende a 0 de f, aquí la a la sustituimos por 2, más h menos f de 2. Y eso va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 2 más h al cuadrado menos 2 al cuadrado. Y eso va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Si resolvemos estos productos notables, nos queda 4 más 4h más h al cuadrado, menos 2 por 2, 4, entre h. Aquí el 4 se cancela, sacamos factor común a esto, que nos queda h, y h entre h se cancela, y nos queda aquí solo 4 más h. Si sustituimos h por 0, entonces nos queda igual a 4. Entonces esa sería la respuesta. Bien, vamos a ver el ejemplo. F de x dice es igual a 3x menos 4. Entonces, usando la definición, tenemos que el límite de f de x cuando h tiende a 0 es igual a f de x más h menos f de x más h. Bien, como f de x es igual a 3x menos 4, entonces f de x más h va a ser igual a 3, es este 3, y x lo voy a sustituir por x más h. Entonces, x más h menos 4. Entonces, utilizando la definición, f', también esto se le llama f' de x, es igual al límite cuando h tiende a 0 de 3x más h menos 4, que es esto, ¿verdad? Menos esto, que es f de x. Entonces, menos f de x entre h. Entonces, aquí si resolvemos, 3 por x me da 3x, 3 por h me da 3h, menos 4. Aquí menos por 3x me da menos 3x y menos por menos me da más 4 entre h. Aquí se cancela 3x con menos 3x y 4 con negativo 4. Entonces aquí se me hace 0 y solo me queda 3h entre h. Como h entre h me da 1 y 1 por 3 me da 3, entonces la respuesta es 3. Cálculo de la derivada. Propiedades de la derivada. La primera, c es constante, entonces la derivada de una constante es 0. Una constante es un número. Si yo tengo la derivada de 8, es 0. La derivada de menos 100 es 0. La derivada de un tercio es 0. Entonces, cuando es un número, la derivada siempre va a ser 0. Si yo tengo una constante multiplicada por una función y le calculamos la derivada, entonces va a ser igual a la multiplicación de esa constante por la derivada de la función. Entonces, si yo tengo la suma de dos funciones, entonces su derivada va a ser la suma de las derivadas de esas funciones. Y si yo tengo una resta de funciones, entonces su derivada va a ser la resta o la diferencia de la derivada de sus funciones. Por ejemplo,
Ok, la derivada de monomios. Entonces, si yo tengo la derivada de un monomio, como en este caso, x a la n, entonces la derivada va a ser el número que está en el exponente, lo pasamos a ser constante y va a quedar la variable y n menos 1, siempre va a ser así, ¿verdad? Y n tiene que ser un número natural, es decir, positivo. Bien, entonces vamos a ver los ejemplos. Sea f de x igual a 2x al cubo menos 3x más 4. Encuentre la derivada de la función y la derivada de 2. Por ejemplo, entonces, si tenemos aquí la derivada de 2x a la 3 menos la derivada de 3x más la derivada de 4, entonces va a ser igual. Este 2 lo sacamos acá, que es la propiedad 2, ¿verdad? Y solo dejamos la variable con el exponente en paréntesis, menos el 3 lo sacamos también, la variable queda dentro del paréntesis, más aquí queda igual, ¿verdad? Porque es una constante. Luego aquí hacemos esta definición acá con la derivada de monomios. Entonces acá nos dice que como es 3, entonces el 3 pasa a ser constante acá. La x solo la copio y al 3 le voy a restar 1, que es esto, ¿verdad? Acá. Entonces me queda de esta manera. Menos el 3, como aquí hay un 1, aquí la x tiene un 1, entonces 1x a la 1 menos 1. Y acá como es 4, no tiene la variable, es como que yo tenga x a la 0, entonces si yo lo saco aquí, x a la 0, lo paso para acá y me quedaría 0 menos 1, ¿verdad? Pero aquí acuérdense que aquí tiene que ser un número natural. Pero aquí le hago esto para que usted entienda por qué la constante, la derivada, perdón, de un número, de una constante es 0. Entonces acá, 0 multiplicada por 4 me da 0. Entonces aquí por eso ya se elimina esto. 0 por 4 me da 0. Entonces no es necesario colocarlo. Acá voy a multiplicar 2 por 3, 6, x, y 3 menos 1 me da 2, menos 3 por 1, 3, y x me va a quedar a la 1 menos 1 me da 0. Entonces, todo número elevado a la 0 es igual a 1, ¿verdad? Entonces, 1 por 3 me da 3, y el 6x a la 2 solo lo copio, y esto sería la respuesta. Y en f de 2, aquí solo sustituimos, ¿verdad? Por la x voy a colocar 2. Entonces, 6, 2 al cuadrado menos 3. Entonces ahí sustituyo la x por el 2 y resuelvo. 2 por 2 me da 4. El 6 solo lo copio y el 3 también. 6 por 4, 24. Y 24 menos 3 me da 21. Entonces f de 2, f' de 2 va a ser 21. Bien, si tenemos la derivada de una suma de funciones, eso va a ser igual a la suma de las derivadas de cada función. Entonces se da la función 2x a la 3 más 4x a la 2, encontrar la derivada de f de x más la derivada de g de x. Entonces vamos a decir que acá f de x es igual a 2x a la 3 más f de g, que sería 4x a la 2. Entonces la suma sería, acá derivamos, entonces 3 por 2, 6, lo hacemos de un solo, la x solo la copio, y 3 menos 1 me da 2, más 2 por 4, 8, y a x le restamos en el exponente 1, 2 menos 1, 1. Acá queda un 1 imaginario, y eso es todo. La resta es muy similar, solo que en vez de sumar vamos a restar. Entonces aquí menos 5x a la 4 es f de x y menos 6x a la 3 es f de g.
Entonces, hacemos la derivada, calculamos la derivada. Entonces, 4 por menos 5 me da menos 20. X, 4 menos 1 me da 3. Menos 6 por 3 me da 18. X, 3 menos 1 me da 2. Entonces, eso sería todo. Vamos a ver la derivada del producto de dos funciones. Entonces, si yo tengo la derivada del producto de dos funciones, va a ser igual a la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Este es un poco largo, pero es fácil. Sea y igual a 2x menos 1 por x más 3. Encuentre y', o sea, la derivada. Entonces, y' va a ser igual a 2x menos 1, la derivada de eso, por x más 3, que sería el segundo, más el primero, que sería 2x menos 1, por la derivada del segundo. Esto significa la derivada, ¿verdad? Bien, entonces el 2 lo colocamos aquí, sería la derivada de este, solo me queda 2, ¿verdad? Porque acuérdense que aquí tiene un 1, 1 menos 1 es 0. Y todo número elevado a la 0 es 1, 2 por 1 me da 2. Y la constante, la derivada de una constante es 0. Entonces aquí por eso solo me queda 2. Acá solo copio x más 3 porque aquí no le saco la derivada todavía. Más 2x menos 1, aquí solo lo escribo también porque no hay que calcular la derivada. A este sí le calculamos la derivada. Entonces aquí va a ser 1 por 1, 1, ¿verdad? Y 1 menos 1, 0. Entonces todo número elevado a la 0 es igual a 1. Me queda 1. Y la derivada de 3 es 0 porque es una constante. Entonces aquí solo me queda 1. Entonces aquí multiplicamos 2 por x, perdón, 2x. 2 por 3 me da 6. 2x por 1 me da 2x. Menos por más da menos y 1 por 1 es 1. Aquí, si hay términos semejantes, los resuelvo. Entonces aquí, por ejemplo, 2x más 2x me da 4x. Y 6 menos 1 me da 5. Entonces la respuesta es esa. Vamos a ver otro ejemplo. Sea y igual a 3x al cuadrado menos 2x menos 5 por x a la 3 más 3x menos 2 y encuentre la derivada de eso. Entonces acuérdense que es la derivada del primero, que aquí lo tenemos, por el segundo, ¿verdad? Más el primero por la derivada del segundo. Entonces si resolvemos esto, aquí me va a dar 2 por 3, 6. X menos 1 por 2, 2. Y aquí queda x a la 0, y x a la 0 es 1, y 1 por 2, 2. La derivada de 5 es 0. Esto solo lo copio, me queda esto. Aquí sería, esto solo lo copio porque no me pide la derivada, sino que a la segunda, entonces solo lo copio. Y aquí sería 3 por 1, 3. Y 3 menos 1 da 2. Entonces me queda 3x a la 2. Más, aquí 1 por 3, 3. X a la 0 y x a la 0 es 1. X solo me queda 3. La derivada de 2 es 0. Resuelvo esto. Tengo que multiplicar 6x por todo esto y menos 2, que es este, por todo esto, ¿verdad? Por eso lo coloco aquí en azul. Más 3x, tengo que multiplicarlo por esto, 3x a la 2, menos 2x, que es este, tengo que multiplicarlo por esto, menos 5, que tengo que multiplicarlo por todo esto. Entonces aquí lo expreso primero porque es una multiplicación larga. Entonces aquí me queda 6 por 1, 6, x por x a la 3, x a la 4. Más por más da más, 6 por 3, 18, x a la 2. Más por menos da menos, 6x por 2 me da 12x. Hasta ahí terminé de multiplicar el 6. Voy con el 2. Menos por más da menos, 2 por x a la 3, 2x a la 3. Menos por más da menos, 2 por 3, 6x.
Menos por menos da más y 2 por 2 me da 4. Entonces ahí multipliqué el 2. Aquí multiplico esto por esto, 3 por 3, 9, x a la 2 por x a la 2 es x a la 4. Más por más me da más, 3 por 3, 9, x a la 2. Ahí terminé de multiplicar el 3, ahora voy con el 2. 2 por 3, 6. X por x a la 2, x a la 3. Menos por más da menos, 2x por 3 me da 6x. Y ahora multiplico esto. Menos por más da menos, 5 por 3, 15x a la 2. Menos por más da menos, 5 por 3 me da 15. Y ahí coloco los que tienen términos semejantes, los puedo agrupar. Y acá solo lo que hice fue eliminar este corchete, ¿verdad? Para poder sumar. Entonces, acá me queda 6x a la 4 más 18x a la 2 menos 12x menos 2x a la 3 menos 6x más 4 más 9x a la 4 más 9x a la 2 menos 6x a la 3 menos 6x menos 15x a la 2 menos 15. Entonces eso, hay términos semejantes, entonces busco, ¿verdad? Por ejemplo, x a la 4 con 9x a la 4, entonces me da 15x a la 4. 18x a la 2, aquí está, menos 2x a la 3, menos 6x a la 3 me da menos 8x a la 3. ¿Qué es esto? Ahora busco los que tienen x a la 2. 18x a la 2 más 9x a la 2 me da 27x a la 2. Menos 15x a la 2, 12 más 12x a la 2, ¿verdad? Porque se resta 27 menos 15 me da 12. Y luego los que tienen x. Aquí tenemos menos 12 y menos 6 da menos 18x. Y menos 6x me da menos 24x. Y tenemos 4 menos 15 me da menos 11. Entonces, esta sería la respuesta final. Aquí recordamos lo de octavo grado, ¿verdad? Que son suma de términos semejantes, multiplicación de binomios, etc.